Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado. Buenas tardes, un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio María. Les habla el Padre José Ribes, párroco de Massamagrell, Archidiócesis de Valencia. En este mes de mayo, dedicado a nuestra Madre, la Virgen María, en la que le pedimos su ayuda, su protección, ella que es Madre de Dios y Madre nuestra, que nos acompañe en el camino de la vida y como Madre nos asista continuamente en el día a día. Le pedimos a ella, especialmente en este mes en que nos dedicamos a ella, nos dirigimos a ella de una manera especial, para que ella nos ayude como Madre en nuestra vida cristiana. En el programa anterior nos quedábamos con este milagro de Jesús en el que sanaba a 10 leprosos. Y quedábamos en el programa anterior cómo Jesús realizó esa sanación. Y nos quedamos con ese detalle donde Jesús se limitaba a ordenarles a estas personas que acudían a él viéndose en una situación desesperante, porque como leprosos no tenían ninguna puerta abierta a nada, ni siquiera a una sanación y todo lo que ella llevaba consigo. Decíamos cómo Jesús, según el evangelista, se limitaba a ordenarles lo siguiente: id a presentaros a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque, según la ley de Moisés, para que una persona sanada de la lepra, por ejemplo, pudiera reintegrarse de nuevo a la sociedad, a su familia, a su pueblo y a todos los ámbitos de la misma, pues el sacerdote o los sacerdotes tenían que certificar su sanación para que esa persona pudiera volver a vivir una vida totalmente normal en todos los ámbitos de la sociedad. Y veíamos en el programa anterior cómo el evangelista nos decía que estos leprosos, oyendo la palabra de Jesús, inmediatamente se ponen en marcha, obedecen a la palabra y se ponen en camino con dirección a los sacerdotes para que les certifiquen su sanación. Y lo que decíamos en el programa anterior nos llamaba la atención cómo ellos se ponen en camino sin haberse sentido curados. Y esto es lo que el evangelista quiere subrayar. Está hablando de un acto de fe en la palabra de Jesús, porque la sensación de haberse curado no la van a tener hasta más adelante. Obedecen la palabra de Jesús, todavía están enfermos, todavía se sienten leprosos, son leprosos, y a pesar de eso se ponen en marcha. Y decíamos que eso es por parte de ellos pues un verdadero acto de fe. Y nos dice el texto que sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Y es sorprendente lo que el evangelista narra a continuación. Nos dice Lucas que uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Y añade algo muy interesante: este era un samaritano. Y esto es lo que quiere precisamente subrayar el evangelista. Solo uno de ellos, al notarse curado, vuelve alabando a Dios por el camino, y nos dice Lucas que al llegar a donde está Jesús, realiza un gesto admirable, que es postrarse rostro en tierra, dándole gracias.
tres gestos que manifiestan su actitud interior. Porque el caer rostro en tierra es una señal de un profundo respeto, de un profundo agradecimiento. Y todo esto indica que esta persona había experimentado en su interior no solamente una sanación física, corporal, sino que también había iniciado una nueva relación con Dios, que lo había sanado, que lo había liberado y que lo había salvado a través de Jesús. Y hemos visto cuáles son esos gestos donde él expresa, digamos, su agradecimiento por haberse sentido curado. Dice que a grandes gritos se postra a los pies de Jesús, rostro en tierra, digamos, dándole gracias. Son gestos exteriores que manifiestan, digamos, su agradecimiento profundo. Y decíamos que el curado es un samaritano, y eso es lo que el evangelista quiere realmente subrayar. Recordemos que los samaritanos estaban muy mal vistos por los judíos. Los judíos no consideraban a los samaritanos como pertenecientes al pueblo de Dios. Los consideraban como personas de segunda o de tercera. Incluso estaban tan mal considerados que los veían casi como proscritos, ¿no? De cara a la ley, como proscritos. Pues bien, precisamente esta persona que está mal considerada por los judíos, que tiene mala fama, que es considerado un proscrito ante la ley, sin embargo, esa persona es la que realmente expresa mejor que nadie lo que ha acontecido en su vida. Ha sentido, ha experimentado la gran misericordia que Dios ha tenido para con él. Y que esa sanación que Dios en su misericordia le ha dado, le va a hacer vivir una vida nueva. Y esto es lo que él profundamente agradece. Suponemos que los otros 9 curados eran judíos. Pues bien, estos 9 judíos no son agradecidos para con lo que han recibido. Sin embargo, este samaritano, proscrito según la ley, sin embargo, es el que realmente agradece y sabe agradecer lo que Dios ha hecho con él, usando su misericordia. Jesús, pues, tiene a sus pies a uno que ha venido a darle gracias. Y en las palabras que Jesús pronuncia, no se dirige ahora precisamente a él, sino a la gente que le está escuchando y que está siendo testigo de lo que ha ocurrido. Y Jesús, un tanto extrañado, hace estas 3 preguntas. ¿No han quedado limpios los 10? Jesús sabe que sí, aunque los demás no lo sepan, pero Jesús sabe que los otros han quedado sanados. ¿Los otros dónde están? Se supone que en busca de un sacerdote que le certifique su sanación. Y la tercera pregunta de Jesús: ¿no ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Contemplamos aquí una queja por parte de Jesús. Una queja que se vierte sobre los otros 9 sanados que pertenecían al pueblo de Dios. De ellos se esperaría, naturalmente, una respuesta de gratitud. Y no solamente una respuesta de gratitud, sino de mayor glorificación a Dios. Y sin embargo, no lo han hecho. Y vemos cómo Jesús no les retira a estos que estaban leprosos el gran don que les ha concedido, a pesar de su falta de agradecimiento. Esto también hay que subrayarlo. A pesar de que no han sido agradecidos, sin embargo, el Señor no les retira el gran don que les ha dado, que es su sanación. Sin embargo, este extranjero es mejor que los hijos del pueblo escogido. Como hemos dicho, el samaritano, con todo lo que es y estaba considerado ante los judíos, es un maravilloso ejemplo
de humildad y de gratitud ante Dios. También hemos de recordar que en el Evangelio de Lucas no es la primera vez que se ensalza a un samaritano, a un proscrito, cara a la ley. Recordemos que hay una parábola que es la parábola del buen samaritano, como todos bien sabemos, como frente a esta persona que ha sido herida gravemente, que está tirada en el suelo, en ese camino de Jerusalén a Jericó, camino que ya decíamos que era como una emboscada por la orografía del lugar y porque era un lugar favorable, digamos, a robos, etc. Vemos cómo en este camino de Jerusalén a Jericó, donde una persona ha sido asaltada y ha sido gravemente herida, dice Lucas, recordemos esta parábola, como junto a él, en esa bajada, suponemos que están viniendo del templo, están bajando de Jerusalén a Jericó, han realizado sus actos de culto. Tanto un sacerdote como el levita, contemplando al herido que está en el suelo tirado, sin embargo, no hacen nada. Y un pagano, entre comillas, alguien proscrito, es el que realmente ha realizado lo que Dios esperaba que los demás hubieran hecho. Y sin embargo, los otros no han movido un dedo en auxiliar al herido como era su deber. Y sin embargo, este samaritano, proscrito, según la ley, sin embargo, es el que realmente ha hecho lo que Dios esperaba de todos. Y por eso, volviendo al relato que estamos comentando, por eso vemos como la escena que estamos contemplando, meditando, termina con unas palabras que hemos escuchado, unas palabras de Jesús que hemos escuchado en otros casos. Tu fe te ha salvado. Es verdad que todos han sido sanados, pero uno solo se ha salvado. 9 han mejorado la salud, pero solamente ha mejorado uno en su cuerpo y en su espíritu, porque este es el que ha vuelto a darle gracias a Dios. Recordemos que un poco antes los discípulos de Jesús le habían pedido a Jesús que les aumentara la fe. Pues bien, en este relato maravilloso de la sanación de los 10 leprosos, el pasaje evangélico nos está ofreciendo el camino para que esa fe madure, para que esa fe se consolide, para que esa fe se fortifique. Y esto es bueno que lo tengamos presente nosotros en nuestra vida de cada día, para que nuestra fe se consolide, crezca, madure. Tiene que pasar esa fe, tiene que expresarse con el agradecimiento, con la gratitud. ¿Por qué? Porque la fe se manifiesta en el agradecimiento y en la alabanza a Dios, algo que siempre está a nuestro alcance, porque todos tenemos motivos más que suficientes para elevar nuestra mirada y nuestro corazón a aquel que lo hace todo en todos. Y eso es lo que nos invita el relato que acabamos de escuchar. Y volviendo a este detalle que el evangelista ha subrayado, volvamos de nuevo a la identidad de este enfermo sanado, que hemos dicho que era un samaritano. Volvemos a esto porque yo creo que es necesario que lo subrayemos. ¿Por qué? Porque los que estamos dentro de la Iglesia, los que tenemos fe, el Señor nos ha concedido el don de la fe, que es un don maravilloso y merecido, debemos tener cuidado porque muchas veces estamos habituados, los que estamos dentro, a pensar que como ya estamos dentro, ya lo tenemos todo hecho. Y sin embargo no, precisamente porque estamos dentro, se nos va a exigir mucho más. Y en algunas ocasiones hemos de reconocer que a lo mejor hay personas que no están tan cerca o no están dentro y sin embargo nos pueden dar un maravilloso ejemplo un testimonio que dices, oye, pues esta persona
que aparentemente no está tan cerca como yo, sin embargo me está dando un buen ejemplo, un maravilloso testimonio de lo que yo he de ser en mi propia vida. Entonces, este samaritano ha dado un ejemplo a los otros 9 de cómo debían ser. Y nosotros que estamos dentro, también la gran lección que nos da el texto que acabamos de escuchar, el relato del milagro de los leprosos, es que tenemos que tener siempre un corazón abierto al agradecimiento en todo momento de nuestra vida. Y como nos dice el texto que acabamos de escuchar, todos tenemos motivos más que suficientes para agradecerle a Dios lo bueno que es con nosotros. Y aparentemente aquellos que están más alejados son los que a lo mejor nos pueden dar un ejemplo de que realmente son los que más cerca están, porque su corazón está abierto al agradecimiento y por ello a la fe. Ojalá que esto también nos sirva a nosotros de testimonio y de ejemplo para nuestra vida de cada día. Por tanto, el relato que acabamos de comentar nos invita a meditar sobre esa lección que podemos aplicar en nuestra propia vida ante los dones que de Dios hemos recibido. El evangelista termina este relato de la sanación de los 10 leprosos y el evangelista vuelve de nuevo a tratar un tema que había tratado anteriormente, como es, digamos, la venida del reino de Dios. Es un tema que estaba candente, un tema que se palpaba, que se veía en el ambiente judío y sobre todo en tiempos de Jesús, cómo se esperaba de algún modo la llegada de los momentos definitivos, la llegada del reino de Dios. Y alguna vez hemos comentado cómo en tiempo de Jesús esa expectativa, esa expectación mesiánica era palpitante, era evidente. Y hemos comentado alguna vez que en tiempos de Jesús cada grupo tenía su propia manera de concebirla. Ese reino de Dios, ese momento definitivo, ¿cómo será? ¿Cuándo llegará? Algunos la esperaban como una liberación política y social. Fácilmente se la imaginaba como algo sensible, aparatosa, ostentosa. Y incluso los rabinos, los fariseos y otros entendidos se dedicaban a investigar los signos que podían permitir reconocer que el reino de Dios había llegado ya. Y ahora el evangelista retoma este tema que lo trató en capítulos anteriores y ahora pues, nos va a presentar unos textos donde Jesús responde a los fariseos que le preguntan ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Es la pregunta que le hacen los fariseos y que Lucas sitúa ahora después de narrarnos la sanación de los 10 leprosos. Los fariseos le preguntaron ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Y Jesús les contestó el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Una de las curiosidades más comunes que tenemos las personas es la de querer saber cuándo va a suceder aquello que esperamos, de una manera ansiosa o ansiada, ¿no? Y es verdad que ha habido momentos en la historia y que la gente se pregunta ante la cercanía de un hecho que puede ocurrir o que se espera, ¿esto cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿De qué manera? Y en el mundo judío del tiempo de Jesús, una de las cosas que creaban mucha expectación era conocer la llegada de los últimos tiempos, la llegada del reino de Dios. Y es lo que preguntan los fariseos obsesionados por esa llegada de los tiempos, como lo había anunciado, por ejemplo, el profeta Daniel. Y observamos cómo Jesús nunca contesta directamente a estas clases de preguntas. Ahora sí, Jesús aprovecha para aclarar algunos aspectos. Y es lo que Jesús responde a los fariseos cuando ellos le preguntan ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? ¿Cuándo va a ser el fin? ¿Cuándo va a estar presente lo prometido por Dios? Y Jesús les ha dicho, el reino de Dios no vendrá aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Por tanto, para Jesús,
la venida del reino de Dios no consiste en una manifestación espectacular. Y esto también lo hemos de tomar nosotros también nota de esto en nuestra vida de cada día. Porque la acción de Dios a veces la esperamos de una forma espectacular. Y sin embargo, Dios no suele actuar generalmente de esa manera. Porque el reino de Dios, como dice Jesús, no se consiste en una manifestación espectacular, ni en acontecimientos notorios que cambian al instante y de una manera radical la marcha de la historia, sino que lo importante es que veamos cómo esa acción de Dios se produce en el corazón del hombre, en su interior. Muchas veces esperamos una acción de Dios tan evidente y tan exterior, tan grande, que todos puedan reconocerla. Y sin embargo, generalmente el actuar de Dios no es así. El actuar de Dios es más bien interior, en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque de ahí es desde donde se derivan otras actitudes que hacen posible que el plan de Dios se realice, el plan salvador de Dios. Porque lo que cambia es el corazón del hombre, no lo que surge en el exterior. Porque si el interior no cambia, es muy difícil que lo exterior pueda cambiarse. Y por eso Jesús incide mucho en esa acción de Dios que actúa de una forma especial en el interior del corazón del hombre, porque de ahí es posible que salga todo lo demás. Y por eso Jesús responde a los fariseos: el reino de Dios está en medio de vosotros. Ese reino de Dios no deben esperarlo como algo futuro, es que ya está aquí presente, está aquí ya delante, porque ese reino de Dios es la misma persona de Jesús. Es Dios que ha venido al encuentro del hombre en la misma persona de su Hijo. Y es ahí donde tiene una importancia vital la respuesta del hombre, en cuanto que ese reino de Dios que ya está presente en medio de nosotros en la persona de Jesús, hay que esforzarse por entrar en él, hay que acogerlo a través de la fe. Y esto es lo que Jesús quiere indicar a los fariseos. Es decir, primero, ese reino de Dios que esperado, que algunos lo ansían de una forma que como va a acontecer de una manera aparatosa, espectacular. Jesús dice, no. El reino de Dios ya está aconteciendo en medio de vosotros, porque soy yo, y estoy aconteciendo en medio de vosotros para que a través de vuestra fe y de vuestra acogida, ese reino de Dios vaya llegando ya a su plenitud, y que un día llegará a su plenitud al final de los tiempos. Y por eso Jesús añade lo siguiente. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces os dirá, está aquí o está allí. No vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Por tanto, Jesús está hablando de que ese reino de Dios está actuando ya y que va aconteciendo poco a poco y va dirigiéndose a su plenitud. Pero es aquí donde hay que empezar ya a responder a ese reino de Dios que ya está en medio de nosotros. Para que no nos durmamos, para que el ser humano no se duerma, para que aproveche que el reino de Dios ya está en medio de él, Jesús va a poner un ejemplo para decirnos que ese reino de Dios que ya está aconteciendo entre nosotros pide una respuesta. Y no podemos justificarnos en decirlo que no sabemos, que no teníamos conocimiento del mismo, que no sabíamos. No. Jesús va a decir, el reino de Dios está aquí y hay que responder. Estamos en la campaña del mes de mayo, una campaña importante para Radio María, y es un tiempo de agradecimiento y tiempo también de oración y de generosidad. Radio María existe gracias a ustedes. La Radio de la Virgen sigue
aconteciendo en el corazón de las personas a través de vuestra respuesta, de vuestra oración. Y en esta campaña de mayo se os pide la oración y también su generosidad para que Radio María siga existiendo entre nosotros y siga llegando al corazón de tanta gente. Gracias a vuestra generosidad, pues se hace posible la ampliación y la mejora de nuestra red de frecuencias y también la ayuda al nacimiento, a la consolidación de Radio María en naciones necesitadas, con varios proyectos, como saben ustedes, en África, en Asia, en Oriente Medio, en Europa y en América. Todos gracias a su oración, a su colaboración y a su generosidad. Y es importante que Radio María, la radio de la Virgen, pueda llegar al corazón de todos los hombres para que por medio de ella podamos llegar a la salvación que también Dios nos ofrece. Y programas como este y otros muchos en los que ustedes escuchan la palabra de Dios y acogen esa palabra que el Señor les dirige a través de Radio María. En este mes de mayo, la Virgen, causa de nuestra alegría, nos invita a alzar la mirada hacia el cielo y a recibir al Espíritu Santo que nos envía su Hijo resucitado, para que sigamos extendiendo las semillas del Evangelio que hicieron de nuestra patria la tierra de María, eucarística y misionera. Una invitación a alzar la mirada que nos hará el Papa, cuya visita a España estamos preparando con ilusión en esta emisora, una de cuyas señas de identidad es la fidelidad al sucesor de Pedro. Radio María pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en esta campaña de mayo para seguir cumpliendo la llamada que el Vicario de Cristo nos hacía en la fiesta de Pascua de llevar a todos la buena noticia de que Jesús ha resucitado y que con su fuerza también nosotros podemos dar vida a un mundo nuevo de paz y de unidad, como muchos cristianos y un solo Cristo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Acabamos de escuchar las palabras de nuestra compañera Yolanda, pues invitándonos a la colaboración, a la oración y al apoyo de los programas de Radio María. Estamos en el programa de Quien guarde mi palabra de Radio María, la radio de la Virgen, la radio que evangeliza, la radio que transmite el Evangelio, la radio que invita a la conversión. Nos habíamos quedado anteriormente en estas palabras que nos ha dicho Jesús de que el reino de Dios ya está presente en medio de nosotros, pero es un reino de Dios que va dirigiéndose hacia una plenitud, hacia una meta, en la que el Señor nos invita constantemente a responder, a no quedarnos adormecidos, sino a acoger y a responder a la oferta de salvación y a las oportunidades que nos da el Señor a través de nuestra vida para que podamos acoger la oferta de salvación que nos hace a todos. Es verdad que el reino de Dios ya está aconteciendo en medio de nosotros y que ese reino de Dios se dirige a una meta. Ese reino de Dios, como hemos dicho, hay que responder mediante la acogida. Y no quedar nada, no darlo todo por supuesto, en el sentido de que tenemos que estar despiertos, constantemente preparados. No sea cosa, como nos va a decir Jesús en estas palabras, que nos ocurra como en los días de Noé o en los días de Lot. Y vamos a leer estas palabras de Jesús, donde Él nos invita a estar preparados. Dice, como sucedió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot,
Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día en que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa no baje a recogerlas. Igualmente, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Estas palabras de Jesús nos están invitando constantemente a la vigilancia. Ese reino de Dios, esa salvación que está ya en medio de nosotros, que se nos ha ofrecido en la persona de Jesús, pero ante la cual hemos de responder, esto es algo que tenemos que tener bien claro en nuestra propia vida de cada día. Porque el Señor viene a nuestra vida constantemente y llegará un día en que Él volverá de manera definitiva. Y esa vuelta en majestad, esa vuelta al final de los tiempos que un día llegará, ante ella hemos de estar preparados. Y Jesús nos está diciendo a través de los ejemplos de lo que ocurrió en los días de Noé y en los días de Lot, nos está invitando precisamente a la vigilancia, a la preparación. Y un buen consejo para vivir de manera evangélica el presente y también estar preparados para el futuro es vivir centrados en lo que realmente hemos de dedicarle importancia en nuestra vida. Y una de las cosas que Jesús nos ha dicho anteriormente en otros momentos, cuando Él nos invitaba a no estar apegados a las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el estar apegados a las cosas del mundo de una forma exageradísima no nos está ayudando a saber que nuestra vida es un camino, donde aquí no nos vamos a quedar nadie. La morada definitiva no es este mundo. Esta no es la meta. Este es el camino, el itinerario en el cual hemos de afrontar todas las circunstancias que ocurran y vivirlo todo con fe, y hemos de tomar nuestras opciones, nuestras decisiones en el camino de la vida, y hemos de vivir de una forma responsable, como Jesús nos pide en nuestra vida, pero sabiendo que estamos en el camino, estamos en camino, y por tanto no hemos llegado todavía a la meta, y por tanto tenemos que saber y tener bien claro hacia dónde nos vamos, hacia dónde nos dirigimos y qué es lo que realmente nos va a salvar. No sea que nos ocurra como en los días de Noé y los días de Lot, que la gente vivía, pero nada más. Estaban tan apegados a las cosas del mundo que pensaban que no había otra realidad más que la que estaban viviendo. Y no se daban cuenta de que realmente esa situación que estaban viviendo no era eterna, no era perenne. Pues también nosotros en nuestra vida de cada día tenemos que vivir el presente, vivirlo con compromiso, con responsabilidad, de manera evangélica, pero sabiendo hacia dónde vamos, hacia dónde hemos de llegar. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo con estas palabras cuando nos dice que el reino de Dios ya está presente, pero es un reino que camina hacia una meta, a la cual hemos de dirigirnos y saber bien clara hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque como nos va a decir Jesús a continuación con estas palabras, todos debemos estar bien preparados. Pero Jesús dice que puede ocurrir que algunos no lo estén. Y lo va a decir con estas palabras: el que pretenda guardar su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Os digo que aquella noche estarán dos juntos, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Dos estarán en el campo, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Y ellos le preguntaron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Estas palabras hemos de reconocer un poco complejas a la hora de comprender su significado. Pero
Hay un término aquí en este texto que nos da la clave. Dice aquella noche. Ese término es muy importante para saber el contexto al que Jesús nos está remitiendo. ¿Qué noche? Esa noche evoca la noche del Éxodo. ¿Qué ocurrió la noche del Éxodo? Cuando Israel se preparó para la salida de Egipto. Pues que hubo unos que fueron salvados y otros que no. ¿Qué ocurrió? En aquella noche, la noche de la liberación, los que estuvieron preparados se salvaron. Los que no, perecieron. Esta idea nos ayuda a comprender realmente el significado profundo de lo que Jesús nos está diciendo. ¿Por qué? Porque en ese reino de Dios en el que estamos caminando y que llega a una meta, llega a un final, que será cuando Él venga en su día glorioso y con majestad para llevar a la plenitud toda la historia humana y el plan de salvación de Dios. Cuando venga ese día, los que están preparados, los que se hayan preparado, irán con Él, mientras los que no hayan querido, su realidad será muy diferente. Y esa es la responsabilidad a la que nos llama el Señor. Y la venida del Hijo del Hombre será tan cierta y tan clara como es evidente que donde hay un cadáver, allí se reunirán los buitres. Y ese es el sentido de esta última frase de Jesús. Unas palabras de Jesús aparentemente difíciles de comprender. Cuando, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Es decir, que la venida del Hijo del Hombre en gloria, en poder y en majestad será tan cierta y tan clara como evidente es que donde hay un cadáver, allí se reunirán los buitres. Pero hemos escuchado estas palabras de Jesús en esta pequeña sección donde nos ha remitido, al tema del reino de Dios, en el cual hemos de responder de una manera activa, vigilante y comprometida a lo largo de nuestra vida. Bien, después de tratar este tema del reino de Dios, Lucas vuelve a retomar, como a él le gusta retomar otros temas que ha tratado anteriormente y que para él es muy importante, como es el tema de la oración. Recordemos que uno de los temas importantes de Lucas es la oración. Quizá muchos de los destinatarios a los que Lucas escribió su evangelio, a lo mejor esto les va a llamar la atención, no estaban muy acostumbrados a rezar, porque quizá eran paganos convertidos. Pero creo que a los destinatarios del evangelio de Lucas, él quiere decirles, quiere convencerles, quiere ayudarles a que entiendan que la oración es fundamental en la vida cristiana. Y por eso él nos presenta a Jesús en muchos momentos en oración. Lucas nos presenta a Jesús en oración. Y en oración ante los momentos culminantes de la vida de Jesús, cuando va a realizar signos extraordinarios. Siempre está en oración. ¿Por qué? Porque está comunicando a sus destinatarios, la trascendencia y la relevancia que tiene la oración en la vida del cristiano. Y cuando uno tiene que recordar muchas veces lo mismo, ¿por qué es? Cuando uno en una charla, en un escrito, en algo tiene que recordar constantemente un tema, ¿por qué? Porque está invitando a la gente a que sepan, que lo que está diciendo es fundamental, es importante, es relevante. Y cuando Lucas está subrayando el tema de la oración, él sabe por qué está haciéndolo. Y estamos diciendo, quizá los destinatarios del Evangelio de Lucas, muchos de ellos no estaban muy acostumbrados a la oración. Y por eso Lucas insiste en ella. Y por eso podemos observar ese interés del evangelista por presentar de nuevo el tema de la oración. Y estamos viendo cómo a lo largo de su evangelio aparecen actitudes de personas que son presentadas como modelos de oración, de confianza y de acción de gracias. Basta recordar, por ejemplo, cómo Lucas en los relatos de la infancia nos presenta a la gran orante, a la Virgen, a María.
cuando ella desde el primer momento aparece como la gran oyente de la palabra, la gran orante, que acepta la misión que Dios le encomienda, aquella que da gracias a Dios por su modo de actuar, por su modo de obrar, aquella que es capaz de meditar la palabra de Dios y todo lo que acontece en su corazón. Vemos como no solamente la persona de Jesús, sino también otras, como es la Virgen María, su madre, y como son otros grandes personajes en el Evangelio donde aparecen ellos expresando su fe a través de diversas formas de alabanza y de acción de gracias, de oración. Por ejemplo, tenemos ahí a los padres de Juan el Bautista, tanto a Zacarías como a Isabel, como modelos de oración, como modelos de agradecimiento. O, por ejemplo, tenemos al anciano Simeón, cuando él acoge a Jesús a los 40 días de nacer en el templo, orando y dando gracias a Dios porque el tiempo de la promesa ha llegado a su cumplimiento. Vemos cómo Lucas incide mucho a lo largo del Evangelio en la importancia y en la trascendencia que tiene la oración para el discípulo de Jesús. Con este motivo, ahora Lucas nos va a contar una historieta donde en el fondo está este tema de la oración. Esta historieta o esta parábola conocida como del amigo inoportuno, que es capaz de buscar a su amigo, de llamar a la puerta de su casa por la noche y pedirle en mitad de la noche 3 panes. Fíjense ustedes qué hora más incómoda y qué hora menos aconsejable, ¿no? Y sin embargo, la confianza de este amigo en que sabe que lo que va a pedir se le va a conceder, incluso pidiendo en el momento más inoportuno. Vemos cómo esta persona, confiando en su amigo, acude a casa en mitad de la noche cuando todos están ya dormidos y allí insistentemente pide 3 panes y termina consiguiéndolos. Y el comienzo de la parábola que ahora vamos a escuchar nos está invitando a esa idea de orar siempre sin desfallecer. Sin embargo, el final de la parábola nos va a deparar una gran sorpresa. Vamos a escuchar las palabras de Jesús invitándonos a la oración y que Lucas transmite en este texto. Dice así: les decía una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió: fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman ante él día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Vemos cómo esta parábola comienza con la presentación del juez, del que se dan 2 datos importantes. Nos ha dicho el evangelista que para él no cuentan ni Dios ni los hombres. Para este juez lo único que le importa es su propio provecho personal, es decir, que él actúa según los intereses que más bien le pueden beneficiar, sin tener en cuenta nada más que eso. A continuación viene la presentación del que es la figura principal de la parábola, que como hemos visto es una pobre viuda que viene a pedirle que se le haga justicia. Aunque la parábola no explica o no especifica la situación por la que esta viuda está pidiendo justicia, podemos imaginarnos
lo que podía estar ocurriendo. Y es una de las realidades que se daban con mucha frecuencia en Israel. Muchas viudas luchaban por defender su herencia. Cuando alguna persona influyente intentaba apropiarse de ella y quería desposeer a la viuda de su patrimonio. Esto ocurría de una manera asidua en aquellas viudas que se quedaban solas en la vida. No solamente habían perdido a su marido, sino que a lo mejor o no tenían hijos o se le había muerto el único hijo que podían tener. Nos puede venir al pensamiento ahora el caso de la viuda de Naín, de la que también nos habla Lucas. Y podemos entender perfectamente cómo la situación de estas personas se había convertido en verdaderamente dramática, porque se quedaban prácticamente solas. Podemos imaginarnos la situación de esta viuda que acude al juez pidiendo justicia. ¿Por qué? Porque habiéndose quedado sola, sin protección alguna por parte de nadie, se ve sola ante el peligro, ante aquellos que intentan, digamos, desposeerla del poco patrimonio que podía tener. Y ella se siente sola. Y ante esta situación injusta que está padeciendo, ¿qué es lo que hace? Acude al juez, sabiendo que debido a su situación económica, esta viuda sería pobre, como lo ha dicho el Evangelio, una viuda pobre. Entonces, esta viuda, debido a su situación económica, no podía ganarse al juez con dinero y solo acude a la súplica constante. La parábola se centra ahora en la actitud que el juez va a tomar. Durante algún tiempo, no viendo ganancias en aquel asunto, el juez no quiso solucionarlo. Pero finalmente decide hacerlo. ¿Por qué? Porque la viuda lo tiene fastidiado con esa continua insistencia. Y con un cinismo absoluto, el juez reconoce que Dios y los hombres le traen sin cuidado, lo ha dicho él, y que la administración de la justicia le interesa poco, pero va a atender a la viuda para no crearse problemas. Él lo dice el juez. Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento e importunarme. Aquí termina propiamente la parábola. Y enseguida el mismo Jesús toma la palabra para comunicarnos su enseñanza. Como en otras parábolas, el Señor se basará en la conducta de uno de los protagonistas de la historia para darnos su enseñanza. ¿En quién se va a fijar Jesús? Ya que Jesús pretende subrayar o inculcarnos la necesidad de orar siempre sin desfallecer, lo lógico es que Jesús se hubiera fijado en la viuda. Sin embargo, nos invita a fijarnos en la actitud del juez para comparar su conducta con la de Dios. La idea básica es la misma que aparecía en un texto anterior. Recuerden ustedes cuando Jesús, queriendo justificar que hemos de suplicar a Dios en todo momento, Jesús afirmaba: recuerden, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo? Recuerden que esta era aquella palabra en la que Jesús nos invitaba a una confianza y a la insistencia en nuestra súplica dirigida a Dios. Pues bien, contemplando al juez, si el juez, que es un ateo y que no tiene consideración a nadie, termina haciendo justicia a la viuda, Jesús dice: Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman ante él día y noche, o les dará largas. Si ese juez, siendo malo e injusto, sin embargo se ocupó de la causa de la pobre viuda para evitar su persistencia en su incomodidad, ¿cuánto más hará Dios, que es bueno y justo? Así que la respuesta no admite dudas. Jesús mismo lo dice:
le hará justicia sin tardar. Vamos a explicar estas palabras de Jesús, porque Jesús añade una consideración que me parece muy importante. La cuestión no es si Dios hará justicia al que está injustamente tratado. La cuestión no es si Dios hará justicia, de lo cual nunca hay que dudar. Dios va a estar siempre al lado de aquel que realmente lo necesita y le suplica, incluso en situaciones como esta que está narrándonos el Evangelio, sino que la cuestión es si este que suplica, si a esta persona que está viviendo una situación angustiosa o angustiada, si éste perseverará hasta el fin, que se le haga justicia. Ese es, digamos, el tema de Jesús. Ya no solamente que alguien suplique y busque a Dios y le pida, sino si permanecerá fiel hasta el fin en esa fe, en esa confianza, hasta que se le haga justicia. Por eso Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? ¿Encontrará esta fe confiada? ¿Esa fe constante? ¿Esa fe fiel? ¿Esa fe que se da aunque lo que pidas no se te conceda de una manera inmediata? ¿Esa fe que también ha de conocer la espera y la paciencia? Esta es la gran pregunta de Jesús. Y esto lo veremos en el próximo programa. En el próximo programa continuaremos explicando y, digamos, aplicando en nuestra vida estas palabras de Jesús, donde Él nos invita a tener una fe plenamente confiada en Él, una fe que sabe confiar, que cree y que sabe esperar. Pues esto lo veremos en el próximo programa. Si ustedes no han podido escuchar este programa en su totalidad o quieren hacerlo de nuevo, pueden acudir al podcast de Radio María, y si quieren ponerse en contacto con nosotros, hacernos una pregunta o un comentario, pueden enviarnos un correo electrónico a quienguardamipalabra @radiomaria.es. Dentro de 15 días nos volvemos a encontrar. Un abrazo fraterno, unidos a Cristo y a María. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado.